Bienvenidos a otro capítulo de Esto es Historia. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de un pensador clave, Mario Bunge, y su visión sobre qué es la ciencia. Vamos a explorar algunos fragmentos de su obra para entender qué la define y, qué la diferencia de otras cosas. Específicamente mirando su obra La ciencia, su método y su filosofía. Un texto fundamental, sin duda. Sí. Y queremos explorar preguntas que Bunge mismo plantea, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el método real que usa la ciencia? O, ¿qué hace que el conocimiento científico sea distinto de, una opinión, una creencia? Exacto. Y la gran pregunta, ¿es la ciencia objetiva? ¿Y por qué? Justamente, vamos a usar fragmentos del propio Bunge para, desentrañar su visión sobre la investigación científica y el conocimiento que genera. Perfecto. Arranquemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué entendía Bunge por ciencia? Así es. Él separaba las aguas, digamos. Por un lado, la ciencia formal, como la lógica o la matemática. Estas trabajan con ideas, con símbolos, entes ideales, ¿viste? No se meten directamente con si algo es real o no en el mundo. Ajá, entes abstractos. Exacto. Y por otro lado, la ciencia fáctica. Ahí entran la física, la biología, la sociología. Estas sí buscan entender el mundo, los hechos concretos que nos rodean. Y hoy nos vamos a centrar más que nada en esta, la fáctica. Perfecto. Ciencia fáctica, entonces. ¿Y qué es lo que la define? ¿Cuáles serían sus pilares? Fundamentalmente dos: racionalidad y objetividad. Son como las dos patas de la mesa. Racionalidad y objetividad. A ver. Racionalidad porque, se basa en conceptos claros, en juicios, en razonamientos lógicos. Todo bien estructurado, en sistemas, en teorías. Y objetividad porque busca la verdad fáctica. O sea, que las ideas coincidan lo más posible con los hechos. Y muy importante, somete todo eso a prueba, a verificación con la observación, con experimentos controlados. Entiendo. Racionalidad, objetividad. Suenan como los cimientos. Pero en la práctica, ¿cómo se ve eso? ¿Qué características tendría una investigación científica para Bunge? Detalló varias características clave. Podríamos agruparlas un poco. Por un lado está su conexión con la realidad y la posibilidad de testearla. La ciencia fáctica parte de los hechos, es fáctica, pero no se queda ahí, Busca ir más allá, explicar, predecir, trasciende los hechos. O sea, pegada a la realidad, pero mirando más lejos. Exacto. Y lo crucial, es verificable. Sus hipótesis tienen que poder ponerse a prueba contra la experiencia, de forma objetiva. Y claro, sigue un plan, no es al azar, es metódica. Comprobable y planificada. Interesante. ¿Y qué más? Por otro lado, está el rigor y el alcance. Es analítica, desmenuza los problemas, pero también busca juntar las piezas, busca la síntesis en teorías. Intenta ser clara y precisa, definir bien los conceptos, formular bien los problemas. Claridad, precisión. Fundamental. Sí, y es sistemática. No son ideas sueltas, es un cuerpo ordenado, lógico. Esos son las teorías. Busca patrones generales, o sea, es general y busca leyes, regularidades. Y además es explicativa, predictiva, está abierta a corregirse, es falible y muchas veces resulta útil, es la base de la tecnología. Mencionaste la verificabilidad como algo crucial. ¿Eso choca un poco con otras formas de aceptar ideas, no? ¿Cómo lo veía Bunge? Bunge era muy crítico con eso. Rechazaba de plano aceptar algo solo porque me gusta, o porque lo dijo una autoridad, un maestro, un libro sagrado. Tampoco valía la pura evidencia intuitiva, eso que parece obvio sin más, o si es conveniente o útil creerlo. O sea, nada de dogmas ni de me parece que... Y controlar. Objetivos. Entonces, podríamos decir que la ciencia busca ser objetiva justamente porque se esfuerza en ser verificable. En gran medida sí, van de la mano. La objetividad, para Bunge, es esa búsqueda de la verdad fáctica, que nuestras ideas se ajusten al mundo. ¿Y cómo sabemos si nos acercamos a esa verdad? Verificándola, contrastándola con la realidad mediante observación y experimento controlados, reproducibles. Claro, se conectan. Racionalidad y objetividad a través de la verificación. Exactamente. Y esto me lleva a otra idea que genera debate. ¿Es la ciencia una construcción social? Bunge tenía una postura fuerte ahí, ¿verdad? Muy fuerte, sí.
Criticó bastante lo que él llamaba la novísima sociología de la ciencia, esa corriente que a veces sugiere que el contenido de la ciencia es, casi un producto de negociaciones sociales. Como si la verdad dependiera de quién tiene más poder en el laboratorio. Algo así. O que los hechos mismos son construidos por los científicos. Bungey admitía que hay influencias sociales, claro. Quién financia qué temas investigan, eso es el externalismo. Pero rechazaba de plano que la verdad o falsedad de una teoría dependa de factores sociales. Eso es relativismo. O que la realidad no existe independientemente de nosotros, constructivismo ontológico. Entiendo la diferencia. Para él, investigamos un mundo que está ahí, aunque usemos nuestras ideas, nuestros constructos para entenderlo. Proponía combinar el análisis lógico interno con el contexto social externo. Y hablando de cómo entendemos el mundo, Bunge hacía una distinción interesante sobre el término ley, ¿no? Para evitar confusiones. Sí, propuso 3 niveles, que es bastante útil. Primero, la ley 1. Esa es la pauta objetiva que existe en la realidad misma. La regularidad allá afuera, digamos. La gravedad actuando, por ejemplo. La ley en sí misma. Eso. Luego está la ley 2. Ese es nuestro enunciado científico, nuestra hipótesis que intenta describir o reconstruir esa ley 1. La fórmula de Newton, por ejemplo, sería una ley 2. Nuestra idea de la ley. Exacto. Y finalmente, la ley 3. Esta es una regla práctica, basada en una ley 2, que usamos para predecir o para actuar. Por ejemplo, la regla que usa un ingeniero para calcular algo, basada en la fórmula de Newton. Una jerarquía práctica. Ley real, ley científica, regla técnica. Clarísimo. Y ya que mencionamos teorías y leyes, ¿cómo definía Bunge una teoría formalmente? De forma bastante concisa. Un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí, que se basa en un conjunto de hipótesis fundamentales propias de esa teoría y que busca explicar una clase determinada de hechos. Un sistema coherente y explicativo. Un sistema de ideas conectadas para explicar hechos. Bien. Y para ir cerrando, ¿qué lugar le daba Bunge a la filosofía en todo este entramado científico? ¿Eran mundos aparte? Todo lo contrario. Él era un defensor de lo que llamó filosofía científica. Veía una relación súper íntima de beneficio mutuo. No estaban peleadas, digamos. Para nada. En la filosofía de la ciencia, la epistemología, no está ni por encima ni por debajo de la ciencia. Está en la ciencia, reflexionando desde ella, con ella, para ella y sobre ella. Analiza sus supuestos, sus métodos, su estructura, pero también se alimenta de los resultados de la ciencia y a su vez puede ayudar a la ciencia a aclarar problemas, a mejorar. Rechazaba tanto la filosofía que ignora la ciencia como la ciencia que cree no necesitar filosofía. ¿Hacen falta las dos? Bunge, contrasta fuerte el conocimiento científico con otras formas de aceptar las cosas, ¿verdad? Ajá. Como creer algo solo porque nos gusta, o por autoridad, o porque parece obvio, o hasta por conveniencia. Me hizo pensar en cuántas cosas aceptamos así. Muy importante, refutar. Y esto con procedimientos objetivos. Una creencia que no se pueda verificar, como, temas sobrenaturales, podrá ser significativa para la gente, pero no entra en lo científico según él. Entiendo. O sea, la clave no es solo que creemos, sino poder decir cómo llegamos a saberlo o a suponerlo, con pasos empíricos o racionales que otros puedan, en principio, repetir. Exactamente. Y esa posibilidad de comprobación descansa en 2 pilares que Bunge identifica para la ciencia fáctica: la racionalidad y la objetividad. A ver, expliquemos eso un poco. Racionalidad, entiendo que se refiere a que la ciencia usa, conceptos, juicios, lógica, arma sistemas coherentes, teorías. No se basa solo en sensaciones o en pautas de conducta. Eso es. Y la objetividad, complementa esto. Busca 2 cosas. Primero, que las ideas concuerden con su objeto, o sea, con la realidad, buscar la verdad fáctica. Claro. Y segundo, que esa concordancia se verifique activamente, contrastar ideas con hechos mediante observación, experimentos, y que sean controlables y reproducibles por otros. Aquí Bunge menciona algo interesante, ¿no? Que a veces la investigación modifica lo que estudia. El físico y el átomo, el biólogo y el organismo. Sí, lo reconoce. Pero, y esto me parece crucial, la ciencia no lo ignora. Intenta entender y hasta medir esa perturbación. No es que invente los hechos porque sí, sino que busca comprenderlos, ojalá con leyes.
Y fíjate que no vamos allá de lo que vemos directamente. La ciencia crea conceptos como átomo, campo, clase social, cosas que no percibimos así nomás. Claro, son constructos. Exacto, constructos que se postulan para explicar lo observable, siempre dentro de una teoría. La meta no es solo describir qué pasa, sino explicar el por qué. Eso nos lleva al método. Si todo es tan riguroso, ¿hay como una receta? ¿Un manual de pasos fijos para descubrir verdades? Como quizás soñaba Descartes con un ars inveniendi. Bunge es bastante claro en eso. No hay tal ars inveniendi. No hay una técnica mágica garantizada para inventar hipótesis que funcionen. Ah, ok. Las ideas nuevas pueden venir de muchos lados. Inducción, analogías, filosofía, hasta de un sueño a veces. Lo importante no es tanto de dónde sale la idea, ¿Sí, no? sino que sea verificable, que podamos someterla a prueba. Ah, vale. Entonces, el método científico no es una fórmula de invención, sino más bien una técnica para plantear bien las preguntas y para comprobar las respuestas, algo así. Precisamente, es un enfoque metódico, sí, planeado, pero flexible. Implica hacer preguntas precisas, pensar qué consecuencias observables tendrían las hipótesis, diseñar cómo mirar o experimentar para ver si esas consecuencias se dan. Analizar los datos. Claro, analizar los datos rigurosamente y confrontarlos con las teorías. Y es un método autocorrectivo. Los errores no son fracasos, son parte del camino. Por eso es progresivo. Requiere análisis lógico y, para hipótesis sobre hechos, la prueba empírica. Entonces, resumiendo un poco la visión de Bunge en la ciencia, su método y su filosofía, la ciencia sería esta búsqueda de conocimiento objetivo a través de un método riguroso basado en poder verificar empíricamente y en la coherencia lógica. Exacto. Y un punto clave, no da dogmas ni verdades finales incuestionables. Lo que ofrece es conocimiento falible, que puede tener errores, pero que es perfectible. Está siempre abierto a revisión, a mejora gracias a su propio método crítico. Nos queda entonces una reflexión, ¿no? Si la objetividad de la ciencia depende tanto de este método riguroso de verificar y corregir, ¿qué implicaciones tiene cuando se usa la palabra ciencia o su autoridad sin seguir de verdad ese proceso metódico? Buena pregunta para seguir pensando. Se usa la palabra ciencia para respaldar casi cualquier cosa. Productos, ideas, hasta noticias. ¿Qué pasa cuando solo se usa la etiqueta, la palabra ciencia, sin seguir ese proceso? ¿Qué implica invocar esa autoridad así nomás? Exacto. Es una pregunta clave. Para Bunge, la ciencia no es solo un cuerpo de conocimiento estático. Es, sobre todo, una actividad. Es investigar. Y lo que produce esa investigación son ideas, sí, pero siempre provisionales, siempre sujetas a revisión. Lo importante es el cómo se llega a ellas, buscando la verdad de los hechos, o sea, contrastando lo que pensamos, las hipótesis, con la realidad. Entonces, ¿cómo llamamos a esas otras cosas que parecen ciencia, que se visten de ciencia, pero que no siguen esas reglas del juego? Bueno, ahí es donde introduce el concepto de pseudociencia. Son, digamos, campos que se autodenominan científicos, pero que carecen de elementos cruciales. Por ejemplo, muchas veces no cambian, no evolucionan con nueva evidencia. La ciencia real, en cambio, está siempre en movimiento, ¿verdad? Se aferran más a creencias, a ideas fijas, que a pruebas rigurosas, sistemáticas. Y sus ideas centrales, muchas veces, o chocan con conocimiento científico que ya está bien establecido, o, y esto es fundamental, están formuladas de una manera que es imposible, simplemente imposible, ponerlas a prueba, ver si son ciertas o no en el mundo real. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para tener una idea más concreta. Bueno, Bunge mencionaba ejemplos como ciertas áreas de la parapsicología, ¿no? El estudio de supuestos fenómenos psíquicos, o el psicoanálisis clásico. Su crítica no iba tanto al objetivo de entender la mente, por ejemplo, sino al método, a la falta de experimentación controlada, a la dificultad para verificar sus postulados y también a cierta desconexión con otros campos científicos ya establecidos, como la neurociencia o la psicología experimental moderna. Quedan como aislados, ¿viste? Ya veo. Suena a una diferencia importante. En teoría, sí. Pero ¿esto tiene consecuencias prácticas? Es algo más que una discusión académica. Es realmente problemático. Bunge era categórico en eso. Decía que sí.
que es muy problemático y nada inofensivo. Lo llamó incluso un virus intelectual. Un virus intelectual. ¿Fuerte? ¿Por qué tanto? Bueno, porque al usar el prestigio de la palabra ciencia, pero sin el método riguroso detrás, se puede engañar, se confunde a la gente, se puede minar la confianza en la investigación científica seria, la genuina, y se terminan promoviendo ideas o prácticas que no tienen fundamento real, a veces con consecuencias graves, ¿eh? Pensemos en temas de salud o políticas públicas basadas en supuestos científicos que no aguantan un análisis serio. Y Bunge apuntaba a algo más interesante. Toda disciplina, científica o no, se apoya en ideas filosóficas de fondo sobre qué es real, como conocemos, aunque no se digan explícitamente. Usar la etiqueta ciencia sin el método es, en el fondo, como un engaño sobre esas bases. Entendido. Eso aclara el peligro, sí. Pero me queda una duda. ¿Qué pasa con esas áreas que sí usan herramientas que parecen muy científicas? No sé, matemáticas complejas, modelos en computadora. ¿Eso ya les da el sello de ciencia? No, no necesariamente. Y ese es un punto muy interesante de Bunge. Él criticó, por ejemplo, ciertas aplicaciones de la teoría de juegos o algunos modelos de la economía neoclásica. Su punto no era contra las matemáticas, al contrario, él era físico-matemático, sino que decía que puedes tener herramientas formales súper sofisticadas, pero aplicadas a supuestos de partida que son poco realistas o que no se pueden verificar en la práctica. El famoso actor racional de la economía, por ejemplo, o la idea de utilidad subjetiva. Bunge la vea como algo muy vago, difícil de medir objetivamente para contrastarlo con hechos reales. Es como construir un edificio muy elegante sobre arena movediza, ¿se entiende? La matemática no te salva si la base no conecta con la realidad observable o si te resistes a ponerla a prueba. O sea que no basta con la apariencia de rigor, los gráficos, las ecuaciones. Exacto, no basta. Lo fundamental es el paquete completo. El rigor lógico sí, pero también la coherencia con lo que ya sabemos y sobre todo, la contrastación con la evidencia. Y esa disposición a cambiar, a corregir, si los hechos no acompañan. Es como el espíritu de la ciencia, esa búsqueda crítica y honesta de la verdad. Clarísimo. En resumen, para Bunge, la autoridad de la ciencia, su valor, no viene de un título o una etiqueta. Viene de su proceso, de ese método que se autocorrige, de esa búsqueda constante de objetividad basada en pruebas que se puedan verificar. Usar la palabra ciencia sin ese compromiso con el método, pues no es solo impreciso, es algo que puede diluir el valor del conocimiento real y generar mucha confusión. Por eso, él defendía el escepticismo metodológico. No dudar de todo porque sí, sino exigir buenas razones, exigir pruebas para las afirmaciones importantes, sobre todo si contradicen lo que ya está bien fundamentado. Esto nos deja pensando, ¿no? Porque vivimos, como decíamos al principio, bombardeados de información donde la ciencia dice se usa para todo. A la luz de esto que comentamos, ¿cómo podemos aplicar ese escepticismo metodológico en nuestro día a día? ¿Qué preguntas nos podemos hacer para intentar distinguir la investigación sólida de las afirmaciones que solo toman prestado el prestigio de la ciencia, especialmente con temas complejos o que usan mucho lenguaje técnico? Es una reflexión importante, me parece, para navegar el mundo de hoy. Una habilidad clave que nos llevamos de este análisis. Fascinante. La verdad que Bunge nos deja una visión muy estructurada, muy exigente de lo que es hacer ciencia. Una defensa potente de la razón y la evidencia. Sin duda. Es una perspectiva rigurosa que, estemos de acuerdo en todo o no, nos obliga a pensar críticamente sobre el conocimiento científico y qué lo hace especial. ¿Suficientes esos criterios hoy? ¿O la complejidad actual nos pide refinar un poco esa caja de herramientas? Es algo para reflexionar. Si te gustó este análisis a fondo, te esperamos nuevamente en Esto es Historia. Deja tu comentario y síguenos en Facebook, Spotify y YouTube.